Psicología del Barrio, para el barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eles Parias, psicóloga de Psicovidas, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología del Barrio para el Barrio. El día de hoy me encuentro con mi colega Camilo Casas, psicólogo de Psicovidas, y hoy queremos traer un tema que sabemos que le va a llegar a muchas personas, y este tema es acerca del duelo. Sí, Geles, un saludo para ti y para todos, nuevamente en este encuentro tan maravilloso que ya llevamos ya hace un tiempo intentando aportarle conocimiento a la gente del común, donde abordemos temas que todos vamos a experimentar, ¿cierto? Como es un duelo. Yo creo que es una de las experiencias de la vida a la que nadie puede decir no lo voy a vivir, no lo voy a experimentar, a mí no me va a pasar. Independientemente de quién seamos y dónde estemos, en algún momento todos vamos a sufrir una pérdida, pero qué tan preparados estamos para eso. Claro que sí, Cami, y creo que es muy importante antes de comenzar a hablar acerca de este tema, saber que el duelo no es solamente cuando de pronto muere un ser querido, sino que también nosotros atravesamos por diferentes situaciones de duelo. ¿Quiénes no hemos sufrido por amor? ¿Quiénes no hemos tenido que vivir un duelo por una pérdida amorosa? ¿O quiénes no hemos vivido un duelo porque se nos ha muerto una mascota? ¿O quiénes no hemos vivido un duelo porque tenía el trabajo que amaba y resulta que por X o por Y motivo no pude continuar trabajando? Eso a mí me genera una pérdida, ¿cierto? Entonces hay que hacer como énfasis en saber que el duelo es asimilar o lograr entender que hay pérdidas en nuestra vida que sí o sí vamos a tener que pasar, que van a tener que transcurrir y que vamos a tener que experimentar. Sí, digamos que esas pérdidas, como lo mencionas tú, yo tengo una amiga con la que cuando hablo de estos temas lo nombramos como esas pequeñas muertes, que en el transcurso de la vida tenemos estas muertes grandes como perder a nuestra madre, perder a nuestras mascotas, que de hecho yo recientemente perdí a una de las mías y siento el dolor tan grande que implica eso, y que hay veces lo invisibilizamos porque en esa concepción social que tenemos eso es algo como, bueno, como si la mascota fuera una cosa y no un miembro de nuestra familia. Entonces de manera constante estamos teniendo esas pérdidas que de alguna forma son muy absolutas, que son parecidas a la muerte. Por eso las nombro esas pequeñas muertes, como lo dices tú: dejar un trabajo, dejar una relación, dejar un espacio que ya me hace daño, o un lugar al que sé que no voy a volver. Incluso con uno mismo, ese duelo por esa persona que ya no soy, porque ya no quería ser, pero que de alguna manera extraño. Entonces, ¿cómo manejamos todas estas pequeñas muertes que tenemos en nuestra vida? Yo creo, Cami, que ese duelo es el más difícil, el de uno aceptar que ya uno no es el mismo de antes, que uno ha cambiado y que quizá ahora sea algo mejor, pero hay cosas de nuestro pasado que siempre quisimos que quedaran así, ¿cierto? Pero la vida es un cambio constante. La vida, a veces vamos a estar arriba, a veces vamos a estar abajo, nos van a pasar cosas buenas, cosas malas, y lo hablamos en el capítulo de resiliencia, ¿cierto? ¿Qué capacidad tengo yo para afrontar esas situaciones? Pero realmente los duelos son algo difícil de afrontar, que quizás algunas personas lo puedan tomar de una manera más pasiva, otras personas puedan entrar en crisis emocionales y sea más difícil como pasar ese proceso de duelo, pero es a través de eso, a través de saber que somos personas distintas, personalidades distintas, y que no todos vamos a vivir el duelo de la misma manera. Exacto. Yo creo que gran parte de iniciar un duelo es entender que son mis formas y son mis medios, son mis mecanismos individuales lo que me van a permitir tramitarlo o elaborarlo, pero que debo hacerlo. Que si yo pongo eso en pausa, así yo haga lo que sea por no pensar en eso, por no concentrarme en eso, ese dolor va a estar ahí, esperando. Claro que sí, Cami. Y para eso entonces nosotros también quisimos escuchar al barrio, quisimos saber de pronto algunas personas cómo hicieron en ese proceso de duelo, sea un duelo de pérdida de un familiar o una pérdida amorosa, porque como lo hablamos, pues igual es una pérdida. Y para eso le preguntamos al barrio qué pensaba acerca del duelo, ¿cierto? Por eso vamos a escuchar nuestra sesión, ¿qué dice el barrio? Y esto es lo que dice el barrio.
Para mí el duelo es un combate entre qué, entre la realidad, es decir, lo que está pasando y lo que mi cerebro aún no procesa. Si bien el duelo, cada persona pues lo vive de manera diferente. El primer paso para mí realmente el que me ayudó fue la aceptación. Después de sentir un mundo de emociones, entre ellos la negación, tristeza, depresión, hasta rabia, llegué a un consenso en donde ya mi cerebro se encuentra en esa realidad que le fue como tan dura aceptar, pero en la que solo queda continuar y seguir adelante. Consejo que daría a las personas que están pasando por un proceso de duelo: es muy importante que nos permitamos sentir, pues es fundamental que aceptemos como todas las emociones por las que estamos pasando, el dolor, la tristeza, incluso el enojo, que realmente son pues como muy naturales a la situación que estamos pasando. Es importante también que tratemos de llevar una vida normal, que tratemos como de hacer una rutina para que los momentos en los que de pronto tengamos recaídas puedan llevarse más fácil. Es importante también como tener una conexión con esta persona que perdimos, no sé, crear como un homenaje, digamos, escribirle una carta o pues cualquier tipo de ritual como que cada persona tiene. Y bueno, por último es como tratar de que en esos días no se tomen decisiones como muy importantes que puedan afectar, digamos, o que puedan causar consecuencias que negativas, ¿cierto? De pronto darnos la oportunidad para respirar y tomar las decisiones en otro momento. Y pues lo más importante para mí me parece es como la aceptación, digamos, poder aceptarlo para poder ser superado esa pérdida, y como tal pues cada uno tiene sus creencias. Entonces yo diría que como regocijarnos en eso, en las creencias espirituales que tengamos o religiosas, porque esto puede como proporcionarnos paz y consuelo en medio de una situación como tan difícil que es perder a alguien. Cami, totalmente de acuerdo. Es que realmente es supremamente difícil uno perder a alguien, ¿cierto? Porque, digamos, uno siempre o uno piensa que esa persona va a estar constantemente con uno, y uno a veces se limita a decirle al otro cuánto lo quiere, a abrazarlo, a decirle acá estoy para ti, y no sabemos hasta cuándo esa persona va a estar en nuestra vida, o sea, porque muera, o sea, porque se aleje de nuestra vida y que tenga que irse, ¿cierto? Y estoy totalmente de acuerdo pues con una de las chicas que nos ayuda con este Vox Populi, es en la parte de la aceptación. Es, digamos, que el pilar más importante, pero qué tanto nos cuesta aceptar que esa persona ya no está. Creo que es como la parte más difícil, yo poder aceptar que no voy a volver a compartir esos momentos con esta persona, que ya no la voy a volver a abrazar, no la voy a volver a besar, no la voy a tener cerca, no le voy a poder contar lo que me pasa. Pero creo yo que es importante como que nos quedemos con los recuerdos positivos, porque algo que pasa es que siempre nos quedamos como pensando, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera esto, si hubiera, ¿cierto? Pero ¿por qué no entonces empezamos a recordar? Y como lo decía también ella, ¿por qué no escribimos una cartica en la que escribamos esas cosas que sí hice, esos agradecimientos que sí le di, esos buenos momentos? Porque considero yo que cuando perdemos a alguien, lo que más dolor nos puede generar es como recordar esas cosas negativas, esas cosas malas que hice, esas cosas que no dije. Pero si empezamos a recordar lo bueno que hice, lo bueno que dije, considero que va a ser mucho más llevadero y mucho más fácil llegar a esa etapa de la aceptación, porque claramente primero es la negación. Exacto, y que yo creo que esa aceptación conlleva también varios pasos. Primero, aceptar la situación, y segundo, aceptar las emociones que vienen con ese hecho, porque entonces estoy muy triste, entonces voy a ignorar esa tristeza que estoy experimentando, voy a hacer todo lo posible por enmascararla en otro tipo de comportamientos o actitudes que verdaderamente no van a facilitar que yo tramite ese dolor que sí estoy experimentando, que es real, que es genuino, y que es la prueba que de pronto esa pérdida que estoy teniendo es tan significativa, porque en algún momento ese dolor representa el amor que hubo, el apego que hubo y todo eso positivo. Pero inmediatamente siento que lo más natural cuando iniciamos un proceso de duelo por lo que sea es asociar todo eso a lo negativo.
Entonces yo también creo que en esos niveles de aceptación, aparte de la aceptación y las emociones, es aceptar que el dolor es parte de la vida, que sufrir es parte de la experiencia humana y que es algo que no podemos escapar por más que queramos y lo podemos meter en ese baúl secreto que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente y ponerlo en lo más profundo, pero ahí va a estar y en algún momento todo eso va a emerger y posiblemente si no lo hacemos de una manera controlada o de una manera para la que estemos preparados nos va a estallar de la peor manera. Claro que sí, Cami, y eso nos lleva a lo mismo, a las emociones, el dolor, pues, o la rabia, porque a veces también podemos sentir rabia por el hecho de perder a alguien. Claro. Esto nos puede llevar a hacer muchos actos que de pronto nos podemos arrepentir, ¿cierto? Pero entonces vámonos al primer capítulo de Psicología del Barrio para el Barrio, cómo estoy gestionando yo mis emociones, ¿cierto? Exacto. Realmente aprendí yo a gestionar el dolor, o si no lo he hecho, ¿cuándo voy a identificar en mí cómo puedo controlar ese dolor o gestionar ese dolor? Porque como decías tú al principio, todos vamos a pasar por un duelo en algún momento de nuestra vida. Nadie es eterno en el mundo, ¿cierto? Como dice la canción. Pero si yo no aprendo a gestionar mis emociones, va a ser mucho más difícil para mí lograr que en una etapa de esas de mi vida yo pueda ser más consciente de esas decisiones que tomo. Porque claramente cuando estamos viviendo un duelo o nos está pasando algo, hablemos de un duelo amoroso, me dejó el amor de mi vida, entonces yo me dedico a consumir alcohol y pienso que el alcohol va a curar mis penas, ¿cierto? Exacto. Pero entonces yo me emborracho, olvido ese sentimiento que estoy pasando por el momento, pero al otro día no solamente voy a tener un malestar emocional, sino también un malestar físico. Entonces tenemos que ser conscientes de qué decisiones estamos tomando en nuestra vida, de esas decisiones, cómo las estamos tomando y si realmente estoy aprendiendo a gestionar o no mis emociones, ¿cierto? Exacto, concuerdo completamente contigo, Geles. Yo siento que esa gestión emocional es una de las estrategias principales para afrontar un duelo, que entender que esa gestión de mis emociones no es igual al otro. Entonces por eso lo primero que yo creo que podemos hacer al afrontar un duelo, para que empecemos a hablar un poco de tips, de pronto de estrategias para todas las personas que nos están escuchando que tal vez están afrontando un duelo y como yo lo decía, en algún momento te va a tocar si no te ha tocado hasta ahora, permitirse sentir. Permitir que todo eso que vino con ese hecho, con ese suceso, con esa pérdida, con esa terminada, fluya. Porque como en el ejemplo que nos dabas ahorita, cuando yo estoy pasando una tusa y no estoy elaborando el duelo adecuado por esa relación, cada vez que tomo busco a la persona, cada vez que tomo se me olvida todo el daño que me hizo, inmediatamente buscando una satisfacción inmediata, creo que el volver con esa persona es la solución, aun cuando sabemos que no, que esa relación se terminó porque era dañina, porque se tenía que acabar, porque no es un beneficio para mí. Pero en ese momento que no me quiero confrontar con ese dolor, con esa tristeza y con esa angustia, busco a la persona, ¿cierto? Claro que sí, Cami. Ese tip es muy importante, el permitirme sentir, porque me permite que yo descubra lo que estoy sintiendo, como la palabra lo dice, pero quiero hacer como claridad también en eso, que a veces cuando pasamos por duelos, también en esa parte o en esa etapa del permitirme sentir, a veces nos autoagredimos, ¿cierto? Entonces es muy importante que seamos muy conscientes de que yo me debo permitir sentir esas emociones, pero que también debo respetar, valorar mi cuerpo y autocuidarme, Claro, ¿cierto? Exacto. Digamos que entonces otro tip, Cami, que podemos dar es como ese cuidado de mí mismo, ¿cierto? Que viene a raíz de eso. ¿Cómo yo me puedo cuidar a mí y permitirme sentir eso? Lo acabo de decir, yo debo reconocer que me duele algo, pero hay personas que llegan y no, se sienten mal, sienten rabia, entonces lo que hago es pegarle a la pared puños o al closet o a la puerta, pero entonces ese permitirme sentir me está dejando a un lado el cuidado de mí mismo. Y qué tan importante es pues yo cuidarme, porque si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Y ejemplo, si estamos viviendo un duelo por la muerte de un familiar, que no solo lo estoy viviendo yo, porque también eso lo tenemos que tener presente cuando es un familiar, porque también puedo tener hermanos, puedo tener mamá, puedo tener otra familia. Si yo en ese momento no me cuido a mí mismo, ¿quién me va
a cuidar? ¿Quién va a ser ese entorno protector o esa red de apoyo que yo voy a tener? Porque es que todos estamos pasando por un duelo, todos estamos pasando por el mismo proceso. Entonces va a ser mucho más sencillo si yo conscientemente me permito sentir esa emoción, pero también cuido de mí, porque al yo cuidar de mí voy a como a quitar una carga menos a esa situación que está pasando la familia. Claro, y ese autocuidado también tenemos que asociarlo con esa necesidad de pronto de buscar ayuda. Si yo necesito ayuda, ¿por qué no pedirla? Porque hay veces nos limitamos a solicitar asistencia porque entonces yo tengo que poder con todo, y no. El hecho de que como humanos seamos seres sociales, ya eso nos da la necesidad del otro, de acompañarnos, de compartir hasta el dolor y el sufrimiento, y más con los seres que queremos, como tú le decías en el ejemplo que nos dabas, cuando perdemos un familiar o un ser querido, es importante que esa red de apoyo que hemos construido nos esté ahí, nos fortalezca, nos brinde toda esa atención que en ese momento tenemos, y de la forma más, creo que más hermosa de corresponder a ese cuidado es yo cuidándome y no dejándome que el dolor me desborde, que el dolor me mate, ¿cierto? Porque digamos mucha de lo que verbaliza la gente cuando está pasando un proceso de duelo es que me quiero morir, no quiero sufrir más, y también en ese momento hay que cuidar de nosotros, ¿cierto? Y entender que ese sufrimiento es en este momento por este evento y después va a ser por otro. Claro que sí, Cami, y básicamente pues lo que dices es no solo autocuidarme en la parte física, sino también emocional, ¿cierto? Y eso me lleva también a lo que es, o al siguiente tip, que es establecer límites, ¿cierto? Cuando pasamos por un duelo, nosotros tenemos que afrontar la situación, tenemos que aceptar la situación, pero entonces hay personas que pretenden que tú salgas constantemente, que te diviertas, que vayas a reuniones sociales, y está bien, no todos sentimos de la misma manera, entonces digamos que hay personas a las que de pronto eso les va a hacer bien, ¿cierto? Pero hay otras a las que de pronto les va a hacer mejor quedarse unos días consigo mismo, pensando, reflexionando, analizando la situación. Entonces pienso que también tenemos que poner esos límites entre nuestra red de apoyo y nuestros amigos, para nosotros como que volvernos a adaptar a esa sociedad, continuar con nuestra vida, pero desde una manera sana, que tengamos un autocuidado y una emocionalidad ya como más estable. Sí, muy cierto eso. Y también encontrar otras formas de conmemorar y de pronto recordar de eso que ya no está de una manera positiva, de una manera que no solo refleje la ausencia, sino que también se pueda recordar lo hermoso que hubo, los buenos recuerdos. Digamos, yo que he pasado por varios duelos, creo que el más intenso que he vivido es la pérdida de mi madre, y cuando yo pienso en ella, yo intento pensar en todo el amor que me dio, la crianza que me dio, la felicidad que tuve siempre siendo niño, y a pesar de que es nostálgico recordarla en fechas especiales como el Día de la Madre o en su cumpleaños, en esas fechas yo intento ver lo que sí compartimos, en esas fechas intento siempre recordar lo que sí tuve y no centrarme en lo que ya no tuvimos, porque digamos con lo que experimenté y con lo que tuve hay mucho amor y hay mucha satisfacción frente a la mujer que me trajo a este mundo. Entonces es eso, entender que parte de la vida también es perder, parte de la vida también es sufrir, y que ese sufrimiento lo podemos resignificar a cosas valiosas. Claro que sí, Cami. Para terminar, pues les vamos a dar el último tip porque se nos está agotando el tiempo, y considero yo que un tip muy importante es no olvidarte de ti mismo, porque tú aún estás presente, ¿cierto? Esa pérdida o eso que perdimos ya no está, ¿cierto? Ya está en otro lugar, en otro plano terrenal o donde esté. Pero nosotros también a veces en ese duelo nos olvidamos que existimos. Entonces si practicábamos un deporte lo dejamos de hacer, dejamos de comer. Entonces en este caso es como no olvidarme de que yo existo, volver a los lugares que me hacen feliz, alimentarme bien, hacer ejercicio, no olvidarme de que yo también necesito estar bien, de que yo necesito amor y que ese amor también me lo puedo dar yo mismo.
Bueno, chicos, les agradecemos mucho por haber escuchado este programa. Esperamos que aquellas personas que están pasando por un proceso de duelo, este programa les haya ayudado un poco para que mitiguen ese sentimiento. Si aún no saben cómo gestionar esas emociones, es momento para autodescubrir en sí cómo puedo gestionarla y hacer que el proceso sea más llevadero. No podemos decir que el duelo dura 2 días, 3 días, 2 años, porque como decíamos anteriormente, todos somos totalmente diferentes y nuestros procesos son totalmente distintos, pero sí es importante que nos lo permitamos sentir a nuestro ritmo, pero desde el autocuidado, desde ese amor propio y desde la aceptación. Sí, y entendiendo que es un proceso largo y que no tiene por qué ser corto, que yo no tengo que superar una situación inmediatamente, que yo necesito estar bien a la semana, al mes o incluso al año, como decías. Yo necesito estar bien cuando esté bien y que eso implica que yo tome acciones cada día para mejorar. Claro que sí. Recuerden que puedes dejar tus comentarios en nuestra cosita de comentarios, valga la redundancia, si quieres que hablemos de algún tema, si quieres aportar a este tema para aquellas personas que pasaron por un duelo, lo puedes hacer. Recuerden que somos Psicología del Barrio para el Barrio, un programa creado por 4 Bits Radio y Psicovidas, y esperamos vernos pronto. Un saludo para todos, espero que estén muy bien y que esto les sirva para afrontar cualquier momento de sufrimiento que estén pasando en sus vidas. Hasta luego. Claro que sí, nos pueden seguir en redes sociales como @4bits radio y @psicovidas.dh. Feliz noche. Psicología del Barrio para el Barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general.